Ya, ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Vamos a hacer una carpeta que se conoce en Windows ya hace varias versiones atrás, eh, como modo Dios, ¿ya? Modo Dios. Entonces, por eso que vinimos a buscar, ¿no es cierto? Digamos, este nombre, porque este se va a ser el nombre de la carpeta, ¿ya? Entonces vamos a hacerla. Nos vamos a poner en el escritorio, creamos igual que cualquier carpeta normal, ¿no es cierto? Nos vamos a nuevo, vamos a carpeta, y ahora vamos a pegar ese nombre, ¿no es cierto? Con control V o control V corta, como quieran llamarle, y, ¿no es cierto? Ahí quedó ese nombre gigante que nosotros habíamos puesto al otro lado, ¿no es cierto? Que copiamos de la página web, le damos enter, y si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Automáticamente tomó ahí un icono específico, eh, y al hacerle doble clic, ya quiero que hagan doble clic, entren a esa carpeta y se van a fijar que esa carpeta que recién crearon no está vacía, ¿ya? ¿Y qué contiene? Bueno, contiene todo lo que nosotros necesitamos o vamos a necesitar o podríamos necesitar, ¿no es cierto?, para la configuración de Windows. Y una de las gracias que tiene acá es que acá está toda la configuración, toda la configuración que tú puedes hacer, y más encima, ¿no es cierto?, está separada por las diferentes cosas. Por ejemplo, aquí habla de todo lo que tiene que ver con la barra de tarea y de navegación. Fíjense, ya, por ejemplo, hay algunas preguntas, también hay algunas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, las propiedades, ya yo quiero personalizar la barra, yo presiono ahí y voy a ir, ¿no es cierto? Me va a llevar donde se personaliza esta barra. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos clic en el botón derecho y íbamos ahí a configuración de barra de tarea? Bueno, aquí están todas, digamos, agrupadas, todas las cosas que puedo hacer con respecto a esas dos cositas, la barra de tarea y navegación. ¿Ya? Si seguimos hacia abajo, ¿no es cierto? Administrar carpeta de trabajo, la movilidad, centro de movilidad, em, centro de movilidad, si seguimos hacia abajo, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con red y recursos compartidos, ya por acá las copias de seguridad, ya el acceso remoto, etcétera, etcétera. Como ustedes pueden ver, hacia abajo, ¿no es cierto? Hay hartas cosas. Y la gracia es que nosotros, ¿no es cierto?, podemos acceder un poquito, si es que tenemos ese problema de encontrar las cosas, porque en la configuración, ¿no es cierto?, cuando tú quieres configurar algo y no estás tan claro dónde tienes que ir, quizás te cueste un poco. Ya en este caso, aquí ya no te vas a encontrar con ese problema, ¿se fijan? Eh, Fíjense, por ejemplo, eh, aquí tenemos configuradas las propiedades avanzadas del perfil del usuario, ya, bueno, y una serie de otras cosas, la seguridad, ya, la reproducción automática, todo lo que tiene que ver con la región, que en este caso son los formatos de fecha, hora, número, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces esa es la idea. Aquí, por eso se llama modo Dios o God Mode. La idea, ¿no es cierto?, es que tú puedes meterte a esta carpeta, ¿no es cierto?, y te le va a abrir todo el mundo que tienes para poder configurar. Es decir, aquí está todo, ¿ya? Está todo lo que necesitan para la configuración, ¿ya? Por eso se llama modo Dios. Y es tan simple como hacer esa carpeta y colocarle ese nombre, ¿ya? Colocarle ese nombre complejo que vimos, ¿no es cierto? Ese nombre que está ahí, que en algunos lados, yo he visto acá que en vez de que diga en español modo Dios, dice God Mode, ¿ya? Pero da lo mismo, si lo importante en realidad viene después del punto, que eso que está entre llaves. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que estamos viendo, y esto ya viene hace varias versiones,
varias versiones de Windows, la 7, la 8, 8.1 por supuesto, la 10, ¿no es cierto? Tendría siendo las versiones 7, 8, 9 y 10, ya, porque la 9 sería la 8.1. Pero la idea es eso, ya se crea una carpeta, le ponemos ese nombre, ¿no es cierto? Que el mismo que está aquí, que yo lo tengo en realidad escrito, ¿no es cierto?, aquí, pero lo busqué en internet para que ustedes vean que simplemente se busca ese nombre y se copia, ¿ya? Bueno, dentro de todo esto, de estas cosas, ¿no es cierto? Voy a ir a configurar, a la configuración, vamos a seguir un poco en la configuración, podríamos irnos, ¿no es cierto?, por supuesto, por el modo Dios, ¿ya? Cuando quieres hacer configuraciones, ¿ya? Pero es importante que también nos acostumbremos a esto, a estas cosas. Por ejemplo, aquí está lo que tiene que ver con los dispositivos, ya impresora, se fija en Bluetooth, y la lámina, ¿no es cierto?, era respecto a esto mismo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos todas las cosas que podemos hacer. Se fijan, primero está esta opción, que Bluetooth y dispositivo, donde yo, ¿no es cierto?, lo puedo activar o desactivar, el Bluetooth, por supuesto, de mi computador, si es que lo tienen. Ya, por ejemplo, puede que algún computador no tenga Bluetooth. Hoy día creo que casi todos los computadores vienen, o sea, todos los computadores ya vienen hechos, los nuevos al menos, con esta opción. Eh, Aquí tengo todo lo que está conectado, ¿no es cierto? Todo lo que es audio, en este caso, conectado, u otros dispositivos, ya el teléfono, qué sé yo, eh, el reloj, etcétera. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos, ¿no es cierto?, lo que es impresoras y escáner, ¿ya? Yo puedo agregar una impresora cuando ustedes, por ejemplo, tienen una nueva impresora, ¿no es cierto?, y tienen que ubicar los drivers. Bueno, aquí se puede empezar a hacer ese movimiento de agregar una impresora o un escáner nuevo. Ya aquí tengo varios conectados. ¿Ya? Ahora, no significa que todos estén conectados realmente, ¿ya? Se fijan, algunos dice sin conexión, ¿ya? Otro ni siquiera son, por ejemplo, yo tengo conectado, en vez de una impresora, yo tengo conectado una aplicación que lo que hace, en vez de imprimir, convierte cualquier cosa que vaya hacia la impresora, la convierte en un PDF, ¿ya? En este caso es un programa que se llama Nitro PDF Creator. em, es uno de los buenos, digamos, aplicaciones para la lectura de los PDF. Y además tú ahí puedes modificar PDFs, ya puedes crear PDFs específicos, ya como formulario, igual que como se crea, digamos, en Word. En Word tú puedes hacer eso. Aquí en PDF también lo puedes hacer directamente. Y la idea, ¿no es cierto?, es que tú te fijas que la idea es que tú puedes ir colocando y ir desechando. Ya recuerden que, por ejemplo, en el caso del panel, el panel de control, ya que yo les hablaba hace un poquito y que hablamos la semana pasada, ya también está esto, ya aquí, esta es una forma del panel. Si nosotros empezamos a buscar acá, ¿no es cierto?, vamos a encontrar todas estas mismas cosas, ¿ya? A ver, déjenme buscar esta administración, región, sonido, fecha, hora. Mira, aquí, por ejemplo, están los programas y características, ¿no es cierto? Eh, Fíjense que si ustedes se ponen a mirar acá, bueno, aquí está el dispositivo de impresora, ya ahí está la barra de tarea de navegación, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con la configuración, ya, pero yo andaba buscando esto, dispositivo e impresora, ¿ya? Aquí quizás ustedes dirán, pero aquí se está viendo otra cosa. En realidad, esto, respecto a esto, es lo mismo.
¿ya? Es exactamente lo mismo. Si ustedes miran los aparatos que yo tengo aquí, todos estos que están aquí, impresoras de escáner, y miran esta otra que está acá, ¿no es cierto? La impresora, en este caso, la impresora de escáner, son exactamente lo mismo. Y ya les decía que yo tengo puesto ahí el Nitro PDF Creator. eh, y, ¿Y cuál es la idea? Bueno, además de poder ver, ¿no es cierto? De poder ver, de poder em, colocar otro aparato conectado a tu computador, una de las cosas importantes acá es que si tú tienes una impresora, ya, yo voy a poner una impresora que, por ejemplo, esta impresora, cuando tú le haces clic con el botón derecho, ¿no es cierto? Puedes ver, ¿no es cierto?, varias cosas sobre esta impresora en particular. Por ejemplo, ver lo que se está imprimiendo, establecer como impresora predeterminada, ¿no es cierto? Eso significa que ese símbolo, ese verdecito, ¿no es cierto?, que tiene la impresora ahora, entre comillas, impresora Nitro PDF, ¿no es cierto?, que haría ahora en este de acá, ya voy a colocarla, se fijan, ahí se fue. eh, por lo tanto, cada cosa que salga por impresora va a ir a esa impresora. Si tú no la tienes conectada, y, obviamente, o si no la tienes, ¿no es cierto?, te va a mandar un error, por supuesto. Tú puedes ver lo que está imprimiendo. Es decir, aquí, por ejemplo, si tú te hubieras impreso varias cosas, aquí saldría la lista, ¿no es cierto?, de todas las cosas que tú fuiste imprimiendo, ¿ya? Y puedes seleccionarla y posteriormente, ¿no es cierto?, puedes cancelar, por ejemplo, pausar la impresión, cancelar la impresión, ¿ya? Eh, Puedes hacer, por ejemplo, aquí está más claro, ¿no es cierto?, con respecto al documento que tú elegiste, una pausa y después puedes reanudar, puedes reiniciar, puedes cancelarla, ¿ya? Eso es lo principal. Entonces, cuando ustedes tiran algo, por ejemplo, supónganse, tiré, tiré un documento de 100 hojas y me equivoqué, porque yo no quería tirar las 100 hojas, a lo mejor quería tirar 10 hojas de esa cantidad, ¿no es cierto?, de las 100. Por lo tanto, yo no voy a dejar que salgan esas 100 hojas. Claro, lo primero que voy a hacer, voy a apagar la impresora para que no salga, pero ¿qué va a ocurrir? Cuando tú prendas de nuevo la impresora, va a empezar de nuevo a lanzar las impresiones. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cancelar esa impresión, ¿ya? Bueno, esa es la idea, ¿no es cierto?, que tiene esto de impresora y fax, ¿ya? Hoy día ya no se usa mucho los fax, ya, pero eh, para que vean, todavía aún, ¿no es cierto?, es posible utilizarlo. A ver, por otro lado, eh, todas las ventanas, a ver, voy a buscar una ventana distinta, aquí, documento. Todas las ventanas, por ejemplo, que tienen archivos y que tienen cosas y que tienen hartas cosas, ya, por ejemplo, a ver, una que tenga más cosas, descarga, por ejemplo, ya, ahí pueden ver que yo tengo muchas cosas, y en realidad me gustaría encontrar algo específico, ya, al menos que yo pueda hacer búsqueda. Ya, por ejemplo, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, todas las ventanas al lado derecho, la parte superior, hay una lupita y dice buscar en, ¿ya? Y en este caso, cuando tú estás dentro de la carpeta, en este caso descargas, esto va a buscar en descargas, ¿ok? Si yo quiero buscar en otro lado, ¿no es cierto?, tendría que, por ejemplo, en este equipo, si yo quiero que busque acá, lo que tengo que hacer, ¿no es cierto?, es colocarme ahí para que él busque en todas las carpetas que yo tenga, ¿ya? Ese es más o menos la idea, ¿ok? Pero si yo estoy en una carpeta específica, ya, él va a buscar acá, ¿ya? A ver, aquí en las láminas, si no me equivoco, yo tengo algo que necesito que ustedes entiendan. Bueno, en sí,
los archivos, ¿no es cierto?, tienen un nombre, un punto y una extensión. Casi todos son de ese formato, ¿ya? Tenemos un nombre, un punto y una extensión. También existe algo que se llaman los comodines, ¿ya? Los comodines ya son un par de símbolos, en este caso el asterisco y el símbolo de interrogación que se cierra, los cuales, ¿no es cierto?, los podemos usar para hacer búsquedas, para hacer filtros. El asterisco representa todos, ¿ya? Y en el caso del signo de interrogación, que cierra, implica cualquiera. Ahora, ¿cómo se usa esto? ¿Cuál es la idea? Por ejemplo, si yo quiero buscar y quiero hacer un filtro y quiero buscar solo fotos, entonces en la parte del nombre, como yo no me sé a lo mejor el nombre de lo que ando buscando, pero sí sé que es una foto, entonces yo voy a decir, en la parte del nombre voy a decir asterisco, es decir, todos punto .jpg, es decir, que me muestre todos aquellos archivos que tengan extensión JPG o que sean fotos. Eso es lo que le estoy diciendo. Muéstrame todas las fotos al final. Ya, si tú lo pensás así, muéstrame todas las fotos. Acá me dice, ¿qué me dice en segunda? Me dice, muéstrame todos los archivos que comiencen con C, luego van a tener 4 letras más, es decir, en total son 5, pero la primera es C, pero con extensión docs, ¿ya? Es decir, archivo Word. Yo sé que hice un archivo Word que empezaba con C, pero no me acuerdo el resto, no me acuerdo el resto, ¿ya? O puede hacer C, asterisco también ahí, ¿no es cierto? Si no saben el tamaño del nombre. Pero la idea es que va a buscar todo lo que sea Word. Lo mismo, por ejemplo, sé que hice un trabajo, o sea, la tesis, pero no sé dónde dejé los archivos y no sé si es un Power, no sé si es un Word, no sé si es un Excel, no sé si lo que sea. ¿Ok? Bueno, a partir de eso, ¿no es cierto? Estamos en una carpeta de descargas, ¿ya? Entonces yo puedo hacer búsqueda. Por ejemplo, cuando yo quiero, vamos a hacer lo mismo del ejemplo, eh, asterisco punto JPG. Ya lo que estoy diciendo es que me muestre, ¿no es cierto? O que busque todo aquello, eh, todo aquello que sea JPG. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, em, y él aquí me lo envió. ¿Se fijan? Ahí me está enviando los resultados. Entonces, esto lo que me está mostrando son puros JPG. Ya no me está mostrando todo ese otro montón de cosas que tenía. Fíjense, estamos en la misma carpeta. ¿Ya? Estamos en la misma carpeta. Entonces, esa es la idea, ¿se fijan? Yo puedo, ¿no es cierto?, de, mm, a partir de filtros, ¿no es cierto?, usando estos comodines, ya decirle qué es lo que busco. Ya recuerden que la primera parte del nombre de un archivo representa el nombre, después un punto y después la extensión. Y yo puedo usar esto tanto adelante como atrás. ¿Ya? Es decir, si yo andase buscando, por ejemplo, algo que empiece con C y que tenga punto y le voy a poner asterisco. ¿Ya? Es decir, envíame todos los documentos o archivos o carpetas, ¿no es cierto? Se incluyen archivos y carpetas, que en este caso contengan una C, porque le puse asterisco, ¿no es cierto? Contengan una C, en realidad me está diciendo, y cualquier sea, ¿no es cierto?, su extensión. Y van a encontrar que todos estos archivos, por un lado o por otro, tienen una C. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ver con las búsquedas. Profe, Dígame. y si quisiera buscar una carpeta, ¿cómo sería? Es que ahí no le pones punto algo, sino que, por ejemplo, le pones, bueno, si no está ahí claro el nombre de la carpeta, ni siquiera cómo comienza, eh, simplemente debieses poner el nombre o tratar de poner lo más que sea la carpeta, porque en realidad cuando haces estos filtros, más que las carpetas, lo que te muestran, lo que andas buscando son archivos. ¿Ya? Si te fijas,
lo que te expliqué, ¿no es cierto? El nombre, el punto, la extensión, tiene que ver con los archivos. ¿Ya? Se fijan Mm. que no es exactamente las carpetas. Por eso que cuando hacemos búsqueda, em, hacemos con el nombre o tratamos de buscar un nombre que no estamos claros, pero sabemos algo. En cambio, una carpeta, tú puedes dar nombres, ¿no? Es decir, la carpeta normalmente va a ser carpeta César, carpeta 2, carpeta Windows, carpeta algo. Entonces, eh, ya cuando tú haces una carpeta o buscas una carpeta, normalmente te acuerdas el nombre de la carpeta. Distinto es el archivo, porque en los archivos manejamos mucho más archivos que carpetas. Ya por eso que cuando yo busco carpeta, yo normalmente me acuerdo el nombre de la carpeta, pero no de los archivos. ¿Ya? Y esto que te explicaba, como te decía, es específicamente, ¿no es cierto? Esto es para, para los archivos, ¿ya? Porque esto tiene un nombre, Ah, ya, ok, una ok, ok. extensión. ¿Te fijas? Ya, ya. Sí, 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 Ahora, entiendo. ojo que, que un nombre de carpeta, ya tú le puedes poner así como César.bat, tú puedes poner ese nombre, ¿ya? Pero no es que la carpeta tenga un nombre, un punto y una extensión, sino que en realidad es ese nombre que tú le pusiste, César.bat, se asume que todo eso es un nombre, ¿no? Y no Claro, es, sí, sí, entiendo. ¿se entiende? Ya, qué bueno. Ya, entonces, ese es la idea. Bueno, Eso. hay otro comando que tiene, creo que venía aquí. Sí, buscar. Ya, bueno, el sistema de Windows, yo creo que lo vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a echar una mirada que está aquí en el inicio, ¿ya? En el inicio, vamos a buscar la S de sistema Windows, aquí está, sistema de Windows, ¿ya? Y vean que tenemos varias cosas. Por ejemplo, justamente lo que viene posterior, que el ejecutar, de ahí lo vamos a ver, este equipo, el explorador de archivos, que eso es casi lo mismo. La única diferencia es que este cae directamente a, a donde está todas las unidades de tu equipo, digamos, ¿no es cierto? Este es el explorador de archivos que te muestra las carpetas, que hace, insisto, que es exactamente lo mismo, ocupan el mismo explorador. ¿Ya? Las herramientas administrativas, el panel de control, ¿no es cierto?, que hemos visto, aquí está el símbolo sistema, eh, como elementos, ¿no es cierto?, que trae esta parte digamos, de sistema de Windows, ¿ya? Esta carpeta que trae estos elementos. Vamos a ver algunos, como dice la siguiente, que es el ejecutar, ¿ok? El ejecutar, como vieron, estaba ahí en sistema de Windows, pero también lo podemos encontrar más directamente si hacen clic con el botón derecho del mouse, ¿ya? Sobre el botón inicio, ahí está el ejecutar, ¿ya? Te fijan que, de hecho tú también, yo no recuerdo cuáles son las teclas, y parece que a ver, voy a verificarlo. No es esa. No recuerdo exactamente cuál es la tecla, pero hay una combinación de teclas también que tú puedes, ¿no es cierto?, hacer que aparezca esto. Ok, la idea es que acá esto lo usan mucho los tipos que son así como ocupan mucho el sistema operativo, por ejemplo, los tipos que están encargados de las redes, ya lo ocupan mucho esta cuestión, porque para ellos es mucho más fácil ejecutar cosas, ejecutar algunas de las aplicaciones que trae Windows con respecto a redes, ¿ya? Por ejemplo. Pero nosotros podemos usar en cualquier cosa. Por ejemplo, supóngase que en algún momento ustedes necesitan entrar a alguna aplicación y lo único que se le ocurre es colocar este ejecutar y, por ejemplo, aquí ¿qué podemos ejecutar? Podemos ejecutar comandos del sistema operativo, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes escribiesen shutdown, el típico
para apagar el computador, el shutdown -S, y le dan enter, ¿ya? Va a salirle un mensaje que su computador, ¿no es cierto?, se va a apagar en unos segundos, ¿ya? No le hagan enter si es que no quieren que ocurra eso, o aceptar, ¿no es cierto?, no hagan eso. Pero ahí tenemos ¿no es cierto?, un comando de sistema operativo que podríamos utilizar. Por ejemplo, si yo quisiera, para que vean que esto no es solamente tiene que ver con, con comando del sistema operativo. Por ejemplo, si yo quiero entrar al Word, primero tengo que saberme si el nombre del archivo, ¿no es cierto?, que corresponde al Word. En este caso, el archivo se llama winword.exe, ¿ya? Pero cuando son estos .bat o .exe, no necesito ponerle .exe o .bat, ya basta con poner el nombre, ¿no? Él automáticamente va a buscar el archivo. Entonces, por ejemplo, yo pongo winwords y le doy enter, ¿ya? Y debiese abrir el Office, en este caso el Word, ¿ya? Ya se fijan, esa es la gracia del ejecutar, ¿ya? Tú lo puedes hacer un poquito más veloz, eh, porque no tenéis que ir a ningún lado, ¿ya? Esa es más o menos la idea, no tenéis que ir a buscar una carpetita, no tenéis que venir aquí, bueno, aquí yo lo tengo rápidamente, ¿no es cierto?, porque están dentro de los que más uso, más utilizo, pero hay otras aplicaciones que a lo mejor están por ahí, que no las tenemos tan cerca y tú te conoces el nombre y puedes entrar directamente, ¿ya? Esa es la idea del ejecutar, ¿ya? Podemos ejecutar cosas, em, por ejemplo, por ejemplo, cualquier aplicación de las que tiene el Windows, perfectamente, el Paint, el Write, cualquiera, ¿ya? En ese ejecutar. Bueno, por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos el botón apagar, que eso yo supongo que ustedes ya lo conocen bastante bien, ¿no es cierto? Y ahí tenemos tres formas de apagar, ¿no es cierto? Bueno, entre comillas, una es suspender, el otro es apagar y el otro es reiniciar, ¿no es cierto? Suspender, se deja ahí el computador en un rato suspendido, digamos, como apagado, pero en realidad no está apagado. El apagar se apaga y el reiniciar, ¿no es cierto?, vuelve, o sea, se apaga y vuelve a prenderse. A veces el reiniciar, ¿no es cierto?, es una de las herramientas, las mejores herramientas que hay para mejorar cosas. Ya puede que en alguna oportunidad a ustedes le estén funcionando medio mal, algo extraño encuentran en el computador, bueno, reinicia. Eso es les juro que es una solución bastante eficaz. Bueno, equipo, ¿no es cierto? Recién veíamos en las herramientas de sistema, o sea, sistemas de Windows, en la carpeta sistema de Windows, que está, ¿no es cierto? Ya no se llama equipo, sino que se llama, como puse acá, este equipo, ¿ya? Pero que en definitiva es exactamente lo mismo, ¿ya? La idea es que te muestra, ¿no es cierto?, lo que tienes en tu equipo, ¿ya? Todo lo que tienes como unidades, carpetas y todo lo que, ¿no es cierto?, se encuentra ahí. ¿Ok? Lo que yo quería hacerle a ustedes una pregunta. Lo que pasa es que esta, yo no sé si ustedes quieren que le envíe estas láminas, estos power. Entonces, si ustedes quieren que se la envíe, por favor, me podrían enviar un correo. No sé si tendrán ustedes un correo de curso. Normalmente cuando entramos a la universidad, siempre hay alguien que crea un correo de curso para poder enviarle directamente a una sola persona, eh, y todos tienen derecho a entrar a ese correo y pueden acceder a lo que se les envía. Ya, ojalá que puedan, si es que lo necesiten, por supuesto, les puedo enviar estas láminas. Bueno, los accesorios, ¿no es cierto? No es que vayamos a ver los accesorios, simplemente eh, mostrar, ¿no es cierto?, que cada uno, quizás en algún computador haya algo distinto, pero
debe ser casi todo lo mismo, ¿no es cierto? El bloc de notas, conexión a un escritorio remoto, ahí están los fax scanners de Windows, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, aquí tenemos el tan famoso Internet Explorer, ya el mapa de caracteres, la entrada, ¿no es cierto? El panel de entrada para esta nomenclatura matemática que hacen los profesores cuando hacen las pruebas. Bueno, ahí ustedes tienen una aplicación para escribir esa, esas cuestiones del logaritmo, del que va a raíz cuadrada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? El Paint, el Print 3D, que antes se llamaba Paint 3D, ya que te permite, ¿no es cierto?, si es que tienes una impresora 3D, poder, ¿no es cierto?, acceder a eso y poder imprimir, poder bajar, por ejemplo, si es que no creas, poder bajar algún modelo y imprimirlo en tu impresora. ¿Ok? El Windows Media Player, este es un clásico que antiguamente se usaba, hoy día casi nadie lo usa en realidad y yo creo que ligerito lo van a sacar. O sea, yo creo que siempre Windows tiene esa aplicación, ¿no es cierto? Es lo mismo que el WordPad, porque todos sabemos que eh, el WordPad es como el Word pobre, ¿no es cierto? Pero en el caso, por ejemplo, si no tienes el Office o no tienes aplicaciones de escritura como el Word, eso te salva. Ya, por supuesto, aquí no existe un Excel, pero sí, por ejemplo, trae un PowerPoint, pero tiene un poco distinto, más simple, pero más moderno, que es una aplicación que viene con el Windows, ¿ya? Y que te permite hacer diapositivas estilo página web, ya es como un poco más moderno. Ahora que sean, no sé si son mejores, yo no he leído algún artículo que indique en algún lugar que eso o el Power sea mejor, pero siento que PowerPoint es toda una aplicación, ¿eh? Lo otro es así como poner algunos objetos y es muy simple, ¿ya? Por otro lado, también tenemos la accesibilidad, ¿no es cierto? Que es importante para ciertas personas, ¿no es cierto? Por supuesto, a lo mejor ustedes no tienen problema a la vista, no tienen problema de escribir, ¿no es cierto? Eh, U otro tipo de problema, ¿ok? En donde la idea, ¿no es cierto? La idea es que si tú necesitas, por ejemplo, o no ves claramente, tú puedes usar la lupa, o puedes usar el teclado en pantalla. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Ya? Aquí, bueno, ahí está representada la lupa y el teclado, y ustedes tienen que ver lo que, claro, si son, digamos, no tienen ningún problema para escribir con sus manos, esto casi no tiene sentido para nosotros, pero el que sí tenga algún problema, ¿ya? Es más, que entremos en algún problema. Imagínense, yo siempre doy este caso, imagínense bueno, hoy día ya no se pueden juntar como algunos años atrás, ¿no es cierto? Hace poquitos años atrás, ¿no? Que, por ejemplo, los estudiantes normalmente el día anterior a una disertación eh, estaban terminando el trabajo. Estaban terminando el trabajo y se juntaban ahí en una casa de alguien y estaban toda la noche escribiendo ahí con café, con lo que sea. Y imagínense que se les caía el café al teclado y se le echaba a perder el teclado a las 3 de la mañana y todavía no terminaban el trabajo. Bueno, ahí tenían una salvación, ¿no es cierto? Tenían una salvación que usar el teclado, por ejemplo. ¿Ya? Pero que estas aplicaciones, ¿no es cierto? Obviamente están enfocadas en ciertas personas que puedan tener algún, ¿no es cierto?, problema respecto a estas cosas, ¿no es cierto? A sus manos, a la vista, etcétera. De hecho, por eso que hoy día, ¿no es cierto?, está Cortana
O, ¿no es cierto? Ahí hay un reconocedor de voz donde tú dices Word y va a entrar a Word. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Bueno, respecto a las conexiones de red, que, bueno, esto está aquí, ¿no es cierto? En lo mismo donde ustedes acceden a Internet, ya si ustedes se fijan, hay un solucionador de problemas. Cuando ustedes tengan algún problema con su red, usen esa solución de problema, porque él busca el problema y después trata de solucionarlo, al menos que sea una cuestión un poco compleja, normalmente te lo soluciona, ¿ya? Pero también vamos solamente para verlo, ¿ya? Yo no pretendo aquí que ustedes sepan hacer algo, porque ustedes no van a ser ingeniero en redes o técnico en redes o algo por el estilo, pero sí que tengan, ¿no es cierto?, presente que, por ejemplo, estos dibujitos que están acá arriba, ¿no es cierto?, muestran eh, la normalidad o la no normalidad. Ya, por ejemplo, si yo no tuviese internet, por ejemplo, aquí saldría una X, ya saldría una X, o si yo tuviese mal mi Ethernet, que es la red mía, me aparecería, ¿no es cierto?, una X, o si no me llega, si esto está bien y a mí no me está llegando internet, bueno, aquí aparecería en el computador, ¿no es cierto?, una X. ¿Ok? Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con varias cosas y como pueden ver está el estado, ¿no es cierto?, pero también tiene que ver con la Wi-Fi, si yo la tengo activada, porque la puedo activar o desactivar, etcétera. Ya lo mismo la Ethernet, que es en lo que estoy conectada, que es, para que ustedes entiendan, la Ethernet es cuando estoy conectado con cable, ¿ya? Y yo me conecto, a pesar que tengo un notebook, yo me conecto con cable porque la Wi-Fi es lenta, para que sepan. Si a alguien le encanta la Wi-Fi, bueno, le cuento que es entera lenta. En cambio, la conexión con cable, a pesar que usted puede decir, que esa cuestión es antigua, ya no se usa, pero es mucho más rápida, ya es mucho más rápida. Así que, por eso que si alguien me viene con cosas, yo le digo, ya, pues, veamos la velocidad. Ya, la verdad que la velocidad de Wi-Fi es mucho más lenta que la velocidad que tiene eh, el cable. Por lo tanto, cuando ustedes estén usando algunas aplicaciones o estén, por ejemplo, tratando de, bueno, ustedes deben saber que hay páginas en internet que tú puedes ver cine, por ejemplo, en donde estos, en estas páginas, cuando cargan esas películas, eh, lo que necesitas es el ancho de banda, es harto ancho de banda y la velocidad, po, ¿ya? Y por lo tanto, ahí sí se va a notar, ¿no? Seguramente ahí se va a notar que tu computador va a estar cargando la película, que es una lata, y versus, ¿no es cierto?, la velocidad que tiene el cable. Si tu velocidad de internet es más o menos buena, no vas a tener ningún problema. Ya por eso les recomiendo el cable. Ya a pesar que sí, yo sé, entiendo que hay gente que no le gustan los cables, bueno, pero en esta cosa tenemos que usar muchos cables, ¿sí? Si tú quieres conectar normalmente el computador, claro, hoy día existe todo lo que es Bluetooth, pero em, la mejor conexión todavía sigue siendo los cables. Yo conecto el computador con mi tele, cable. El sonido del tele al equipo, cable. ¿Se fijan? Que también que lo podría hacer por Bluetooth, sí lo puedo hacer, ya, pero me he dado cuenta que de repente se corta, ya, y eso es una lata. Bueno, respecto a los sonidos, ya, aquí también tenemos la barra de tareas, lo que está, ¿no es cierto?, ese parlantito ahí que se ve, que son los sonidos. Si yo hago clic con el botón derecho, ya, aquí yo puedo abrir las configuraciones, las diferentes configuraciones, ¿no es cierto? Aquí están los volúmenes y todo, pero hay, y la solución del problema también, si es que tienes problemas. Y también está esta opción que dice sonidos. Vamos a entrar, que es la opción esa que está aquí, de la lámina, ya, en donde
Miren, tienen varias pestañas, tienen 4 pestañas, en donde la primera pestaña, ¿no es cierto?, te está diciendo por dónde están saliendo, en este caso, el sonido eh, que es emitido del computador. En este caso, yo no lo estoy tirando directamente de mi computador, a pesar que yo podría, lo estoy tirando el sonido por el monitor, por el que ve, ya digamos. Por otro lado, ¿no es cierto? Eh, el micrófono. ¿Cuál es el micrófono, ¿no es cierto?, que yo tengo adaptado? Recuerden que cuando tú usas estos fonos, ¿no es cierto?, estos fonos inalámbricos o Bluetooth, también vienen incorporados con micrófono. Entonces, si tú te conectas con eso, aquí saldría en la lista. Ya saldría en la lista y te diría cuál es el que está conectado en realidad. ¿Ya? Em, por otro lado, tenemos esta pestaña que se llama sonido, en donde tú puedes colocarle sonidos a diferentes eventos que ocurren en Windows. Cuando hablamos de eventos, ya, para que ustedes entiendan, este es como un lenguaje un poco computacional, ya, porque respecto a las cosas que ocurren. Cuando tú haces algo, cuando haces un clic, cuando cierras una ventana, cuando abres un programa, cuando esas cosas se llaman eventos, ¿ya? Eventos, ¿ok? Y tú la programación, por ejemplo, cuando es la programación por, por objetos, ¿no es cierto? La programación orientada a objetos, que se llama POO, en inglés OOP, ya es programación orientada al objeto. Lo que haces tú es, cada vez que ocurre algo, por ejemplo, a ese objeto, por ejemplo, una ventana, cuando tú abres una ventana, maximizas una ventana, minimizas una ventana, esos son objetos, pero a la vez son eventos dentro de esos objetos, ¿ya? Y por ejemplo, si yo aquí, como ustedes pueden ver, aquí hay una lista de eventos que algunos tienen sonido, esos que tienen el parlantito, y otros no. Por ejemplo, imagínense, aquí hay tengo el minimizar y el maximizar, ¿ya? O cuando aparece un menú emergente, o cuando se terminó de imprimir, ¿ya? Eso, se fijan, son eventos que van ocurriendo. Entonces, yo podría, por ejemplo, cada vez que minimizo una ventana, yo podría ponerle un sonido. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Busco un sonido, ¿no es cierto? El que tenga aquí, ya, por ejemplo, voy a suponer, ese es el sonido, ¿no es cierto?, que emite esto, ¿ya? Entonces, yo puedo hacer que cada vez que minimizo, ¿no es cierto?, una ventana, quede con ese sonido, ¿ok? Esa es la idea. Ahora, a mí esto como que me enferma un poco de los sonidos, así yo no lo voy a colocar en realidad, ya, pero quiero que entiendan que se puede hacer, ya se puede hacer. A veces eso te da alertas, que eso es importante, ¿ya? Tienen que pensar de esa forma, las alertas. Bueno, también Profe, tenemos, dígame. disculpe, también se podría poner así como otro sonido en vez de los que aparecen ahí. Claro, sí, sí, ¿Sí? sí, Ah, pero tiene que ser del mismo formato. Wow. ya. Ya sí, no Ese sé era si mi... te fijaste que todos los sonidos eran punto WAV. Ya ese es un tipo WAV, WAV. Es un tipo de sonido, ¿no es cierto? Que de hecho antes de que salieran los MP3, el sonido, las canciones se escuchaban WAV, ¿ya? Bueno, es un formato, ¿no? Digamos, ya que permite, en este caso, el Windows para los sonidos, ¿ok? De hecho, todos esos sonidos están en alguna carpeta, ¿no? Entonces, tú puedes buscar esa carpeta y puedes incorporar ahí ese sonido que tú quieres, ¿ya? A lo que digamos, herramientas de sistema y herramientas administrativas, ¿ok? Vamos a ir al menú acá y vamos a buscar la H de herramientas. Simplemente estamos dando una vuelta por
no sé si me pase, aquí está. Una vuelta por las cosas que tiene Windows. Aquí después vamos a ir viendo algunas de estas cosas. Por ejemplo, tenemos el liberador de espacio del disco. Ya, aquí esta aplicación te permite, por ejemplo, liberar cosas que el Windows considera que son como especie de basura ya. Entonces, ahí te dice, oye, ¿sabes que en tal lado tenéis tantos megas, tantos gigas de basura que lo podéis eliminar? Y así descomprimir un poco tu disco duro, ¿no es cierto? Borráis todas esas cuestiones. Bueno, aquí se puede hacer, ¿ya? Tienes la administración de equipos, la configuración del sistema, miren, el defragmentador, ya, que es una herramienta que se ocupa mucho. Puede hacer un diagnóstico de memoria, el editor de registro, ¿no es cierto? Regedit se llama el archivo regedit, registro, editor de registro. La información del sistema, por ejemplo, el programador de tarea, ya, que podemos hacer, ¿no es cierto? Dejar alguna tarea programada, ya, por ejemplo, una unidad de recuperación. Ustedes, por ejemplo, no sé si alguien ha formateado su notebook. En el caso de los notebooks, normalmente viene una unidad de recuperación lista, es decir, tú después puedes formatear tu computador a partir de esa unidad de recuperación que tú creas, ¿ya? En el caso mío, yo tengo una unidad de recuperación porque tengo 3 unidades y una de ellas es una unidad de recuperación que yo no la creé, viene automática, ya eso por si acaso. No es que nosotros creamos estas cosas así tan fácil, pero esa es la idea. Por otro lado, tenemos también las copias de seguridad. A ver, vamos a ir al más fácil de verlo en el panel de control. ¿Ya? Vamos a ir al panel de control. Y voy a buscar las copias de seguridad. Denme un segundo. Recuperación. Bueno, este es una de los elementos que necesitamos, ¿ya? Recuperación, porque nosotros creamos copias de seguridad. Aquí está. Eh, podemos crear, miren, podemos crear una imagen del sistema, es decir, cuando dicen una imagen, es crear un disco, entre comillas un disco, porque también hoy día todo es virtual, ya, porque yo puedo crear un disco virtual que se llama imagen, así se llama, ya, por eso que se les conoce como eso, que es una copia. Por eso es una imagen, es como verse en el espejo, es una copia tuya, lo que está en el espejo. ¿Ya? Tú creas una imagen de tu sistema, ¿no es cierto? Y después lo puedes utilizar para recuperar tu sistema. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Piensen que hoy día yo tengo mi computador bueno y yo creo una imagen hoy día, ¿no es cierto?, de sistema, y, ¿no es cierto?, con eso yo después, si se me echa a perder, yo lo puedo recuperar. O también puedo crear un disco de reparación del sistema, ¿ya? Eso también lo puedo hacer. Ahora, cualquiera de las dos que sea, ya siempre yo voy a tener que usar esto de restaurar, ¿ok? Yo voy a tener que elegir aquí, después esa imagen o esa unidad disco de reparación que yo hice, ¿ok? Yo recién veíamos acá que está esto de recuperación, ¿ya? Y también tiene que ver con esto, es decir, yo primero creo estas copias, pero no necesito hacer las dos, con una basta, ¿ya? Al menos que sean en distintos tiempos, es decir, un año atrás hice esta copia de seguridad y hoy día vuelvo a hacer otra copia, ¿no es cierto? Eso está bien. Recuerden que, por ejemplo, cuando se restaura, es decir, se recupera esta información que tú hiciste esta copia, estas imágenes, el problema es que se va a recuperar como estaba ese momento tu computador. Y por lo tanto, todo lo que fue de ahí en adelante se pierde, ¿ya? Puedes perder alguna información, pero recuperas tu computador, o como estaba en el momento cuando estaba bueno, ¿ya? Que esa es una gracia. Entonces, por lo tanto,
tú tienes que tener claro que cuando haces una copia de seguridad, ¿no es cierto? Y después la de restaurar, vas a perder cosas. Vas a perder cosas. El desfragmentador, a ver, voy a entrar al desfragmentador porque estas son herramientas. Yo creo que esta, no, era aquí, así, aquí está, desfragmentador. Bueno, normalmente los que usamos computador, a todos nos pasa que el computador se nos empieza a poner con el tiempo lento, ¿ya? Y una cuestión normal, porque a la medida que va pasando el tiempo, el computador, ¿no es cierto?, empieza a recibir mucha información y empieza a almacenar cosas que queremos y otras que no queremos. Esas famosas cookies, por ejemplo, las famosas cookies que tú vayas a una página web y abajo te dice acepta, y lo que te está diciendo, oye, esto ocupa cookies, ¿no es cierto? Y necesito que tú aceptes estas cookies, porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Que las cookies, que son archivos de imágenes, de puras cosas que tiene esa página web, ¿ya? Son archivos, pequeños archivos, se graban en tu computador, los baja el computador, crea una carpeta escondida. De hecho, esas carpetas, o sea, tenemos acceso a ellas, pero no tiene mucho sentido andar recorriéndolas, eso sí lo tengo claro, pero crea esa carpeta y copia estos archivos de la página web. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque después cuando vuelvas a esa página, él no va a cargar de internet cada una de las imágenes, ¿no es cierto?, de la página. Como ya las tiene guardadas en su computador, las carga automática. Y eso, ¿qué es lo que hace? Hacer que el computador quede más rápido. O sea, que al menos visualmente te carga la página más rápido. Ya, pero toda esa basura y todo lo que nosotros descargamos, porque descargamos muchas cuestiones, yo, por ejemplo, yo sería una persona que colecciona basura, digamos, si es que tuviera que ponerme en algún caso, porque yo bajo muchas cosas. Ya tengo aplicaciones que he bajado y que nunca las he ocupado, que yo siento en un momento determinado que son interesantes, pero la verdad es que no lo he ocupado. Bueno, y todas esas cuestiones hacen que tu computador se empiece a poner lento. ¿Y por qué les cuento esto? Porque la idea, ¿no es cierto?, que de hacer esta parte, ¿no es cierto?, que es de fragmentar, ¿no es cierto?, lo que puede ocurrir es que te ayude a acelerar un poquito el computador, ¿correcto? A pesar del paso del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Yo le voy a dar una explicación, lo más gráfica posible, ¿ya? Para que podamos entender esto, qué es lo que hace el defragmentador. A ver, necesito que ustedes se imaginen un disco duro, ya, así, vamos a imaginarlo, que es una cuestión redonda, ¿no es cierto? Aunque no sea redondo, da lo mismo, es redondo, pero ya, y imaginemos como un CD o como un DVD, ¿no es cierto? Entonces tenemos la superficie, ya, la superficie donde se guardan las cosas. Tú instalas Word, y bueno, y en algún lugar de ese disco duro, ¿no es cierto?, está el Word. Tú haces un Word, un archivo Word, un documento Word, y lo guardas en tu disco duro, y en algún lugar, ¿no es cierto?, ese disco duro está. Ahora, nosotros no tenemos que pensar que, por ejemplo, yo creo un Word, y es así como un puntito, y que ese puntito, ¿no es cierto?, va a estar en algún lado del disco duro. ¡Pum! En un sector se llaman sectores, esos lugares, digamos, del disco duro. Pues no es así. Tú, por ejemplo, cuando grabas un Word a tu computador, lo que hace el computador es guardarlo, pero no lo guarda en solo en un sector, digamos. No lo guarda en un sector. Por ejemplo, guarda un pedacito en el sector 10, por decir un número, por decir alguna estupidez,
y en el sector 11 y el sector 1000 tiene otro pedacito, y en el sector 2 millones tiene otro pedacito. Por lo tanto, este archivo, como pueden ver, dentro de este disco está repartido. Cuando tú quieres abrir ese archivo, lo que hace el computador es ir a leer tu disco duro. Entonces empieza a buscar la primera parte, ¡pum! Y la encuentra. Ya le encuentra esa primera parte, y luego esa parte va a buscar la segunda parte, y después la tercera parte. Y como ustedes entenderán, el disco duro está trabajando, y en hacer ese trabajo, a pesar que es rápido, porque ustedes eh, a veces ni captan que está haciendo todo este proceso que les estoy comentando, así todo es rápido. Cuando ya hay mucho, cuando hay miles de archivos y todos tienen que hacer lo mismo, el computador se empieza a poner lento. ¿Ya? Es porque tiene que leer mucho, tiene que ir para allá, para allá, para allá, para allá. Ahora, el proceso, ¿no es cierto?, de, mm, de hacer esta defragmentación, ¿no es cierto?, son dos. Si ustedes se fijan aquí, en primero están las diferentes unidades que tengo. Yo tengo 3 unidades, ¿viste? Ahí está la unidad de recovery, de recuperación, ¿no es cierto?, que se creó sola. Yo no la creé en realidad, venía con el computador. Y tengo 2 unidades más, en este caso la C y la F, ¿no es cierto? Donde en la F yo tengo puro archivo, en la C tengo archivo y el sistema operativo, por supuesto. Entonces, el primer paso sería el seleccionar la unidad. Luego tendríamos que hacer un análisis. ¿Ya? El computador, ¿qué va a hacer? Va a pescar, va a empezar a analizar tu disco duro, tu unidad, en este caso la unidad C. La analiza, y luego, ¿no es cierto?, una vez que termine ese análisis, tenemos que presionar optimizar, que eso vendría siendo la defragmentación. ¿Y qué es lo que hace esta defragmentación? Pesca estos archivitos. Yo le había dicho recién que ese archivo Word, ¿no es cierto?, estaba en 3 lugares, re lejos, así, por lo tanto, por eso se demoraba un poquito en abrir el archivo. Entonces, ¿qué es lo que hace el defragmentador? Pesca esos pedazos y empieza a juntarlos. Es decir, empieza a ordenar toda la información que tiene tu computador, y empieza a dejarlos uno al lado del otro. Por lo tanto, cuando encontró ese Word en la primera parte, ¿no es cierto?, los otros van a estar al ladito, y ¡tum! Por lo tanto ya no va a tener que seguir leyendo el otro pedazo de disco. ¿Y qué significa eso? Que es más rápido, es más veloz, porque encontró al tiro todo. ¿Ya? Eso es lo que hace el defragmentador. Ordena, en realidad. Ordena esa información que está como desordenada dentro del disco duro. Y por eso, ¿no es cierto?, se produce ese efecto de un poco de velocidad. A veces nosotros podemos hacer esta defragmentación, y es imperceptible. Nosotros a veces no lo notamos, ¿ya? Porque, bueno, si tenía un computador que está muy mal, quizás ahí se va a notar. Pero cuando el computador es normal, no es tan, ¿no es cierto?, no tiene mucho tiempo, no sé, tiene 3 meses, 6 meses quizás de comprado, quizás todavía está rápido, todavía está veloz. Entonces, ahí a lo mejor si hace esa fragmentación no se va a notar. Claro, si lo midieses, quizás ahí se nota, ¿no es cierto?, en milésimas de segundo, pero en general, ¿no es cierto?, esto no se nota mucho. Y por eso y otro problema que tiene es que se demora mucho, ¿ya? Sobre todo si tenéis un computador con muchas cosas, con mucha información, con muchas cuestiones, se demora bastante. Por lo que normalmente uno debe dejarlo en la noche hacer esto. Tenemos otro elemento, ¿no es cierto?, que es el mapa de caracteres. Ya, vamos a buscarlo. Esto estaba en las... ¿Dónde está? Eh, herramientas. ¿Dónde está? Sí, parece que sí. Vamos a ir a buscarlo en la H. No está. No es aquí. No sé si está aquí. No, está para arriba.
aquí. No lo veo. Pero voy a escribir mapa, pero está por ahí, o sea, mapa de caracteres, ahí está. A ver, ¿cuál es la gracia del mapa de caracteres? A veces hay gente que ni siquiera sabe que existe eso, hay gente que no le toma mayor asunto, normalmente lo ocupamos poco, ya, muy poco, yo diría. Este es una de las herramientas que tiene Windows muy antigua y que, ¿de qué se trata? Miren, primero voy a ver los elementos aquí que aparece, por ejemplo, acá dice fuente. ¿Qué significa fuente? Tipo de letra. Si ustedes ven aquí, están los diferentes tipos de letras que ustedes tienen, ¿ya? Y de hecho pueden elegir cualquiera, y ahí van a aparecer, ¿no es cierto?, símbolos, tipo, letras, una serie de elementos que se podemos utilizar. Ya, por ejemplo, supónganse que ustedes necesitan obtener este símbolo, ese símbolo. ¿Ya? Entonces, ese símbolo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿No? Es difícil hacerlo, ¿ya? Pero aquí yo lo puedo obtener. ¿Se fijan? Por ejemplo, eso, esas letras que quizás nosotros no podamos obtener o, ¿no es cierto? O no podemos digitar porque en nuestro teclado no aparecen, ¿ya? No aparecen un medio, por ejemplo, o qué sé yo, el yen, la libra esterlina, o algunas de las cosas que, por ejemplo, supónganse que a ustedes no les sale la arroba y necesitan usar el arroba, bueno, aquí lo pueden buscar, ¿no es cierto? Lo pueden encontrar, lo pueden seleccionar y lo pueden copiar y después lo pueden utilizar a donde quieran, ¿ya? Yo, por ejemplo, siempre uso un tipo de, de letra que se llama winding. Aquí están casi al final, con W, winding. Está el winding, winding 2, winding 3. Que, por ejemplo, la gracia de esto es que tiene muchos símbolos. De hecho, cuando tú escribes, van saliendo estos símbolos, ¿no? Si tú cambias la letra, por ejemplo, te vas a Word y empiezas a escribir, pero con este tipo de letra, con el winding, lo que vas a estar escribiendo va a ser puro estas cosas, puros estos bichos que aparecen aquí, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, estas cosas, por ejemplo, es complicado que tú puedas sacarlas normalmente con tu teclado. Y para eso tenemos, ¿no es cierto?, esta herramienta, ¿ok? Eh, insisto, hay alguna gente que lo encuentra casi absurdo, pero en realidad eh, cuando tú estás tratando de ser, escribiendo algo un poquito más profesional, ¿no es cierto?, ser lo mejor posible, si tú puedes utilizar estos elementos, ¿no es cierto?, el documento te va a quedar mucho mejor, ¿ya? Y imagínense, estos se tratan como letras. Quiere decir que yo, ¿no es cierto? Yo después en el Word, yo voy a seleccionarla, voy a cambiarle el tamaño, voy a cambiarle color, y voy a hacer todo lo que tú puedes hacerle a una letra, ¿ya? Siendo que en sí no es una letra, pero se toma como eso, ¿ok? Y esa es la idea de el mapa de caracteres. Por otro lado, Paint, bueno, ¿para qué hablar de Paint, no es cierto? Todos lo conocemos. em, y la idea, ¿no es cierto?, es que ustedes entiendan que em, lo que hacemos ahí, ¿no es cierto?, son cosas muy simples. Es un editor de imágenes, en donde yo normalmente lo ocupo mucho. Yo, por ejemplo, todas estas cosas que yo hago, ¿no es cierto?, lo hago con el Paint, pero lo uso para cortar, ¿no es cierto? Cortar y pegar, corto un pedazo de imagen, ¿no es cierto? Y la traigo para acá. Y eso es más o menos la idea. Bueno, vamos a empezar a hacer, tenemos hasta las 10, ¿no es cierto? Nos quedan 20 minutos, vamos a tratar de hacer estos 20 minutos un ejercicio, ya, que tiene que ver con el símbolo sistema. Entonces ahora vamos a ponernos a trabajar ya en lo que es el símbolo del sistema, ¿ok? Entonces,
vamos a ir aquí a la búsqueda y vamos a poner CMD, ya, CMD, como está ahí, y ahí va a aparecer el símbolo del sistema, ¿no es cierto? Le vamos a entrar, ¿ya? Vamos a entrar al símbolo del sistema y vamos a hacer el ejercicio, ¿no es cierto?, que nos pide acá. A ver, lo primero que vamos a hacer va a ser un arbolito. Ya sería este el arbolito. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar todos a hacerlo. Ya la idea es que yo voy a correr esto. A ver, perdón. Esto lo voy a correr un poquito acá. Ya para poder tener las dos pantallas distintas o en dos lugares distintos. Chicos. Ya, ahí. A ver, ¿qué es lo que dice el ejercicio? Ya todos, por favor, ahí en el CMD, ¿no es cierto? Y vamos a ir haciéndolo, ¿no es cierto? Vamos a ir haciendo esto. Por ejemplo, dice que tenemos que crear esta estructura a partir de directorio raíz C, latch, ¿ok? Fíjense ahí, a partir del directorio raíz. En este caso, el directorio raíz de una unidad es cuando aparece la letra solita. En este caso, por ejemplo, que estoy yo acá, si ustedes se fijan, dice user y además de la C dice user y César. Quiere decir que yo estoy dentro de dos carpetas, pero yo voy a salir. Comando para salir o entrar a un directorio o carpeta es CD. Para salir, yo voy a poner dos puntos. ¿Ok? CD, punto, punto. Le doy Enter. Se fijan que yo salí ya de la carpeta César y volví a la carpeta User. Y por lo tanto, voy a hacer otro más para llegar a C. Y ahí estamos. ¿Ok? Si yo hiciera otro más para que vean que en realidad ya no se puede ir más atrás, simplemente, ¿no es cierto?, no se puede. Esa es la unidad. Cualquier unidad, la C, la D, la F, la unidad que sea, yo puedo, o sea, todos tienen un directorio raíz, que en este caso es ese. Bueno, dice el ejercicio, ¿no es cierto?, que a partir del directorio raíz, tengo que crear un directorio con mi nombre. ¿Ya? Yo ya tengo César, así que voy a poner md César 3. ¿Ok? Ahí estoy creando esta, ¿no es cierto? Mi nombre. Le doy Enter. Se supone que la creé, pero yo debo convencerme de eso. Si yo la creé, puedo entrar. Por lo tanto, voy a entrar a esa carpeta. CD, en este caso, César 3. Y ahí estoy dentro. ¿Se fijan? No tengo ningún problema. A ver, ahora estamos, ¿no es cierto?, dentro de la carpeta de mi nombre y como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en la lámina hay 4 flechas que indican que estas 4 carpetas o directorios pertenecen, ¿no es cierto?, a la carpeta con mi nombre. Por lo tanto, si yo las quiero crear, tengo que estar en la carpeta con mi nombre. Si yo quiero borrarlas, tengo que estar en la carpeta de mi nombre. ¿Ok? Esa es la idea. Por lo tanto, ¿no es cierto?, yo ahora puedo crear esto porque yo ya estoy dentro de mi carpeta. Comando MD, ¿no es cierto?, para crear. Entonces, fotos. Ya, ahora, yo podría darle Enter directamente y ir creando MD fotos, MD document, MD universe, MD juegos. Pero lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, vamos a crear varios carpetas al mismo tiempo. Miren, document, ya, lo único que tengo que hacer es espaciarlo, es decir, un nombre con respecto al otro, universe, ya, y juegos. Simplemente un espacio de diferencia, ¿ya? Se fijan ahí, MD, espacio, foto, ahí hay una, espacio document, espacio universe, espacio juegos. Le doy enter, ¿ya? Y ahí se supone que yo creé estas 3. ¿Y cómo me puedo asegurar? Con el comando dir. Dir es para ver el contenido de una carpeta. Entonces, yo miro, hago un dir, se fijan, y aquí aparecen estas 4 carpetas. Document, fotos, juegos, universe. Ya no se preocupen por el orden.
el orden acá es alfabético. Yo aquí en la lámina no lo hice alfabéticamente, pero aquí están ordenados alfabéticamente. ¿Ok? Bueno, continuemos. Se bajó un poquito, así que... Ahí. Era nunca tanto. Era un poquito menos. Ya. Vamos a ponernos aquí, teniendo fotos. Ahí están las 4 primeras que creamos. Vamos a irnos por un lado, ya vamos a tratar de ser siempre en esto ordenados, tratar de estructurarnos. Vamos a ir por fotos, después por document, después por universo, después por juegos, ¿ok? Entonces, ya tenemos creadas fotos, podemos entrar a fotos. Así que, entremos a fotos. Ahora, foto tenemos que crear familia. MD, familia. ¿Listo? Entramos a familia, ¿ok? Vamos a entrar a familia porque dentro de familia hay más cosas. Ahí entramos. Dentro de familia está playa y campo, así que vamos a crear las dos juntas. En este caso, playa, espacio, campo. ¿Ok? Enter. Ahí las creamos. En playa no hay nada, así que vamos a ir por campo. Entramos a la carpeta o directorio campo. Ahí entramos. Aquí hay 3. Hijuela, Putaendo, Sur. Entonces vamos a crearla. MD, Hijuelas, espacio, Putaendo y Sur. Sur. Listo. Hasta aquí llega, ¿no es cierto? Ahora, lo que tengo que hacer, ¿no es cierto? Es... Esto se mueve un poco. Tengo que devolverme, porque yo necesito llegar a document, pero document, ¿no es cierto? Yo puedo entrar por la carpeta con mi nombre. Entonces yo lo que tengo que hacer es devolverme hasta mi nombre. Salir de esas carpetas. CD, punto, punto, y lo vamos repitiendo hasta que lleguemos a nuestro nombre. Ahí. ¿Ya? ¿Se fijan? Vamos saliendo. Llegamos a mi nombre. O a su nombre en este caso. Ahora vamos a entrar a document. CD, document. Ahí entramos. Voy a correr un poquito esto para ver qué tenemos acá. Document solo hay dos carpetas, por lo tanto las creamos directamente acá. MD trabajo, espacio, libros. Enter. Listo. Ahora voy a ir a Universe, pero igual que en delante tengo que llegar a mi carpeta. Entonces retrocedemos. Ahí, ahora entro a Universe. Ahí entré a Universe. Universe, ¿no es cierto? Hay más cosas. Voy a correr un poquito esto. Primero está un SEM y 2 SEM. ¿Ya? Entonces vamos a crear esas dos carpetas. MD, un SEM, primer semestre, segundo semestre. Un SEM y 2 SEM. Listo. Por 2 SEM no hay nada, así que no hay nada que hacer para allá. Un SEM sí, así que vamos a entrar a un primer semestre, ¿no es cierto? Dentro del primer semestre está trabajos, entonces vamos a crear trabajos. Vamos a entrar a trabajo, ¿no es cierto? Porque tenemos algunas carpetas ahí. Entramos y vamos a crear admin y taller. ¿Ok? MD, admin, espacio, taller. Listo. Ahora vamos a entrar a juego y por lo tanto vamos a tener que devolvernos hasta nuestra carpeta con nuestro nombre. Listo, ahí ya llegué a mi nombre y entro a juegos. Ok, ahora voy a crear esos 4 carpetas, el Call of Duty, GTA V, Mafia 3 y el Soli Xbox. Ya, ese es un juego que inventé yo. Entonces, es Call of Duty
Ya nada más quise ponerle hasta ahí, no puse Duty, ya por si acaso, GTA 5, Mafia 3 y el solitario, pero del Xbox. Ok, ya se imaginan jugando solitario en el Xbox. Ahí está, ¿no es cierto? Creamos esas 4 carpetas. Ahora, de las demás, ¿no es cierto? Call of Duty, Mafia 3 y Solid, no hay nada, así que vamos a irnos por GTA 5. CD GTA 5. Ya dentro de esto tenemos que crear Crack. Ahí está, entramos a Crack. Crack. Y ahora creamos Keygen, el generador de llaves, ¿no es cierto? Que para los que juegan saben. Listo. Y ahí terminamos, ¿ok? Vamos a devolvernos hasta nuestro nombre, ¿ok? Con la intención de ver el arbolito que nosotros creamos. Es decir, quiero ver toda esta estructura que hicimos. Ya cuando ustedes, ojo, cuando ustedes hacen ese punto, no es que estén borrando carpetas, por favor. Solo estamos saliendo. El cd punto punto es salir. ¿Ya? Mandamos el comando tree. Voy a ponerlo un poquito más arriba. Tree, ya cuando estemos en la carpeta con nuestro nombre. Y le damos un enter. Y ahí, ¿no es cierto?, aparecen ya las primeras, las carpetas. Por ejemplo, aquí como estamos en nuestro nombre, no aparece la carpeta con nuestro nombre, por supuesto, pero sí lo que está dentro. En este caso, las principales. Fíjese, la primera línea dice, está conectado con Document, con Fotos, con Juego y con Universe, que son las primeras 4 que están aquí. Dentro de Document, si nos vamos por orden de acuerdo a la lámina, dentro de Fotos, ¿no es cierto? Dentro de Fotos tenemos Familia, dentro de Familia tenemos Campo, Playa, y dentro de Campo tenemos Hijuela, Putaendo y Sur. Dentro de Document, ¿dónde está? Allá arriba, ¿no es cierto? Dentro de Document está Libro y Trabajo. Ahí está. Dentro de Universe, que está acá abajo, está un SEM, 2 SEM, ¿sí? Dentro de un SEM está Trabajo. Y dentro del Trabajo está Admin y Taller. Y finalmente Juego, ¿no es cierto? Está Call of Duty, GTA, Mafia 3, Solid Xbox. Dentro de GTA está Crack. Y dentro del Crack está Keygen. ¿Ya? Entonces, ¿se fijan? Ahí creamos nuestro arbolito. ¿Ok? ¿Disculpe, profe? Dígame. Una consulta, es que justo mira para el lado y no escuché bien. ¿Qué comando había puesto para ver el árbol? Tree. A ver, te lo voy a mostrar para que... ¿Dónde está? Aquí, ese. T-R-E-E. Tree. Ah, Árbol. ya, ok. Gracias. Ok, entonces ahí tenemos ya el arbolito, digamos, esa es la primera parte del ejercicio, es ver el arbolito. Voy a buscar porque aquí ya no veo la switch. Ya, ahí denme un segundo porque tengo que buscar una lámina que ahora ya no se notan mucho. Ya, esta es la que andaba buscando. Ok, ahora lo que vamos a hacer, bueno, parece que no va a alcanzar el tiempo, pero, o sea, no va a alcanzar el tiempo, pero vamos a tratar de hacer algunas cosas, ¿ok? Ya, vamos con la primera. Dice, ingrese al directorio familia, ¿ya? El directorio familia. Entonces, si nosotros buscamos dónde está familia, está por foto y después está familia, ¿ya? Entonces vamos a entrar a esa carpeta porque ahí nos dice, ingresa al directorio familia. Entonces se ve fotos, está por fotos, y luego, ¿no es cierto?, puedo entrar a familia. ¿Ya? Ahí llegué a familia. Y dice el resto de esta cosa, dice, crea un archivo, ¿ya? Crea un archivo que puede ser con los comandos, con copycon, o yo les pongo aquí 2 alternativas, copycon o typecon, ¿ya? Typecon.
y ese símbolo también se coloca. Ya yo les digo ahí que hay que usar cualquiera de los dos, ya para crear ese archivo que va a tener como nombre apagar.bats, va a ser un archivo bats, ya estos son archivos que tienen comandos del sistema operativo, y en él, ¿no es cierto?, en ese archivo vamos a colocar la siguiente línea. En este caso yo se la estoy dando que sería shutdown-s para apagar el computador, ¿ya? Bueno, entonces, empecemos. Vamos a usar el copycom, ¿ok? Este es un comando, insisto, para crear archivos. Ojo que muchos cuando yo le digo, creen un archivo, hacen el MD. El MD es para crear, pero carpetas. Esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces, copycom sirve para crear un archivo. Y hay que poner el nombre del archivo, .bats. En este caso, yo les digo que el nombre se va a llamar apagar.bats. Y ahí está. Le damos Enter. ¿Ok? Le damos un Enter. Y fíjense que el cursor te está esperando. ¿Ya? Ahora, ustedes lo que tienen que imaginarse acá es que están dentro del Word escribiendo una carta. Y claro, con todo lo bonito que es el Word, pero, o sea, no se imaginen esa parte bonita, pero piensen que están dentro de esa hoja que se ven ahí en Word y que ahí tienen que escribir las cosas. Yo acá, a diferencia del Word, ¿no es cierto?, yo escribo solo comandos del sistema operativo. Y en este caso, el comando es shutdown, espacio, menos S. ¿Ok? Menos S. Ese es el comando que sirve para apagar el computador. ¿Ya? De ahí, si quieren, ustedes van a ejecutar y lo escriben y le dan a aceptar y van a ver que se apaga realmente. Ok, le damos un Enter y ahora vamos a presionar. Ojo, es presionar, no escribir, ¿ya? Porque el otro día yo dije, presionemos la tecla Control Z y alguien me escribió Control Z. Ya, hoy día, clarito. Tecla Control Z. Sin soltarla. ¿Ya? Y tiene que aparecer ese símbolo y una Z, como el elevado, ¿no es cierto? Es el símbolo el elevado. Ya, Z. Y le damos Enter. Y ahí, como pueden ver, ¿no es cierto? Se ha creado un archivo. Se ha creado un archivo. Un archivo, ¿no es cierto?, que se llama apagar.bat. Primero voy a borrar pantalla, el CLS, ya CLS, voy a borrar toda la pantalla. Luego voy a dar ahí. Voy a dar un comando que se llama dir para ver el contenido. Quiero ver si realmente el archivo, ¿no es cierto?, está. Y ahí es como lo pueden ver, ¿no es cierto? Si ustedes hacen un dir también, van a ver que el archivo está apagar.bat, que tiene 13 bits, así una cuestión súper chiquitita. Ya, muy chiquitita. ¿Eh? Los archivos de texto son muy chicos. Pero ahí está. Si yo lo ejecuto esto, ya, si ejecuto este archivo, se me apaga el computador. Ya, esa es la gracia. Es decir, este archivo yo te lo puedo enviar a ti, tú lo vas a abrir y te la va a apagar el computador. ¿Ya? Para que vean que lo fácil que es hacer estas tallitas, estas cosas que uno se le ocurre hacer. Bueno, son las 10, pues, chiquillos. Vamos a quedar hasta aquí. La próxima semana, si no retomamos ¿cómo se llama? No borren el directorio ese para que podamos continuar y seguir ahí mismo, ¿ya? Porque estas cosas, si no le hacemos nada, no se van a borrar, van a continuar ahí. Ustedes lo pueden meterse al explorador de Windows y van a ver que la carpeta está ahí, el archivo está ahí, y si ustedes le hacen doble clic a ese archivo, se les va a apagar el computador. O si ponen, como les decía acá, en ejecutar, ponen el shutdown menos S, o háganle a alguien que no sepa, ¿no es cierto?, que tenga el computador prendido, que esté trabajando, háganle eso, que escriba eso, y que le dé al aceptar o al enter, y van a ver que se les va a apagar el computador. Ojo que, si bien, ¿no es cierto?, nada que ver esto, el ejecutar, por ejemplo, cuando tú pones el shutdown, ¿no es cierto?, el shutdown menos S es para apagarlo, pero si yo quiero que no se apague, ya le mandé el comando,
ya la jodí, pero quiero que el comando no se ejecute, yo debería volver acá y escribir shutdown menos A. Y con eso, ¿no es cierto? Se supone que el comando no funcionaría. Bueno, estimado, por hoy día ya suficiente, ya